Hoy, hoy tenemos el acompañamiento nuevamente generoso de Jaime, de la hermana trasandiña, como decían los quilapayún, ¿no? Este, del otro lado de esa cordillera que nos hermana y que nos muestra la grandeza de la creación, ¿no? Jaime, para quienes no estuvieron en el encuentro pasado, está encargado de la pastoral bíblica, de la animación bíblica, acá en la provincia claretiana de San José y tiene una larga trayectoria, no solo en formación, sino en servicio bíblico en su propio territorio, en su diócesis y también a nivel latinoamericano. Casualmente ahora, creo que mañana dijiste, Jaime, estás yendo a Paraguay a dar un curso también sobre profetismo, ¿no? Así que bueno, en el encuentro pasado nosotros comenzamos a transitar esta introducción a la literatura profética, porque bueno, el profetismo es una forma de hacer lectura, tanto de la realidad como de lo que Dios va indicando a sus pueblos como insinuación histórica, contextual, de por dónde deben ir los pasos a nivel económico, político, religioso, ¿no? Tecnológico, ¿no? Y los profetas eran grandes lectores de ambas cosas. En el encuentro pasado, Jaime nos hizo una introducción general a la literatura profética y hoy estamos ya adentrándonos particularmente en los profetas del segundo cuarto de hora, ¿no? Me parece que era por ahí. Entonces, la idea nuestra este año era proponerles que la formación bíblica de Sierras Chicas estuviera centrada en Isaías, Jeremías y Ezequiel, como los grandes profetas, sobre todo pensando en los tiempos en los que estamos transitando como creyentes a nivel social en nuestros países, y entonces nos parecía interesante a la luz de estos profetas también hacer una lectura crítica de la realidad y de nuestro compromiso como creyentes. Lo que les vamos a pedir es que ustedes no solamente tengan la Biblia en la mano, así que vayan abriendo ahí el profeta Isaías, que está en casi todas las Biblias, ¿no? Está siempre como primer profeta de todo el apartado de literatura profética, ¿no? Y, y al mismo tiempo tengan a mano algún papel, alguna virome, un lápiz, algo así, porque Jaime va hablando y por ahí surgen una cantidad de preguntas, de comentarios. Entonces tienen dos posibilidades. Una, las van anotando y cuando Jaime termina de exponer, dicen, che, yo quiero compartir algo y ahí le preguntamos a Jaime o hacemos el comentario. O bien, la otra posibilidad, aquellos de ustedes que no están con el teléfono, porque si no con el teléfono es más complicado, lo van anotando en el chat. ¿Sí? El chat es ese, esa viñeta que suele estar al lado de la lista de participantes y entonces ustedes anotan sus preguntas ahí y nosotros prometemos firmemente no hablar más y leer lo que ustedes pongan allí. Bueno, evitemos toda ocasión próxima a la distracción. Amén. Acá estamos entonces, Jaime, preparados para darte la bienvenida. Gracias, Jaime, por estar. Está muy frío, che, allá Chile, Santiago. Bueno, saludos a todos y todas. Sí, estamos muy helados, mucho frío. El invierno como que se nos vino fuerte. Sube que en Córdoba también están con mucho frío, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, sí. Hoy día me toca que hay un sol precioso. Entonces, otoño es medio mentiroso porque uno sale abrigado y después se desabriga por el sol y nos terminamos resfriando. Pero bueno, Tal cual. Acá decimos que así es que, la época de transformarnos en cebolla, porque uno se claro, pone que uno se capa va sacando sobre. las capas. Acá pasa que como
Santiago, como es un hoyo entre dos cordilleras, tú sabes que está la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Entonces, en este periodo de otoño, el aire se contamina mucho. Entonces, es muy pesado salir a la calle y todo. Entonces, yo digo, lo lindo del otoño de Santiago, lo único, son las hojas caídas. Lo demás, no está bueno. Pero bueno, es la naturaleza. Bueno, querido Jaime, ¿te parece entonces que compartamos la presentación que has preparado para hoy? Dale, dale. Fantástico. Bueno, antes de ir avanzando, yo quisiera que hiciéramos un ejercicio. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Quisiéramos un ejercicio. Cuando yo estaba preparando y releyendo cosas del profeta Isaías, me imaginé lo que significó para los primeros cristianos, los discípulos de Jesús y las discípulas de Jesús, releer al profeta Isaías a la luz de Jesús. Porque uno empieza a meterse en el mundo de los profetas y empieza a entender por qué los evangelistas colocaron tantos textos de los profetas en la persona de Jesús, ¿no? Y lo vamos a ir viendo, y sobre todo Isaías, ¿no? Sobre todo recuerden que hay un tiempo del tiempo litúrgico donde a Isaías se le ocupa mucho, que, y uno lo empieza a mirar y empieza a decir, estos tipos, si bien hablaban para un tiempo determinado, de alguna manera hablaban para muchos tiempos, y eso incluye el nuestro, ¿no? Bien, así que vamos, entrémonos al profeta Isaías, damos la siguiente lámina, entonces. Bueno, yo este texto se lo puse la semana pasada, esta semana que pasó. Estuve dando también un taller a mis hermanos de Colombia, Venezuela, de los claretianos, que tienen un programa que se llama Biblia en Casa, todos los martes de la semana. Y este año partieron con el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio litúrgico, ¿no? Entonces me pidieron un tema y empecé a trabajarlo. Yo quería trabajar el tema, no sé si usted, pero esto también tiene que ver con el tema de Isaías, ¿no? No me estoy yendo por otro lado, pero eh, a mí una de las cosas que me llamó profundamente la atención del Evangelio de Marcos, que cuando él habla del prójimo, solo lo nombra una o dos veces, en dos versículos, y después no habla más del prójimo. Entonces, ¿te acuerdas cuando se le acerca al maestro y le pregunta cuál es el primer mandamiento? Y le dice, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, todo lo demás. Y el segundo, que no es menos importante, es amarás al prójimo como a ti mismo. Y entonces, mirando esta realidad, encontré un material y un trabajo que habíamos hecho sobre que a raíz de ese texto, yo concluyo y leí a un autor que Jesús en el Evangelio de Marcos es un hombre en conflicto permanentemente. Entonces trabajé ese tema, ¿no? Jesús, hombre de conflicto en el Evangelio de Marcos. Y tiene que ver con este texto, que también se los presenté a mis hermanos de Colombia y Venezuela. Porque para mí este texto, yo creo que yo les decía la semana antepasada, que pareciera que es como el texto inspirador de la acción, de la denuncia y del anuncio que hicieron los profetas, ¿no? A este Dios que encontró a su pueblo en una tierra desierta. Eh, Vamos a ver que los profetas y el mismo Jesús y las experiencias del desierto en el pueblo de Dios y la experiencia del caminar del pueblo, el desierto juega un papel muy importante, ¿no? El desierto no es solo la falta de la sequedad, sino que tiene que ver el lugar de la conciencia y el lugar donde uno hace las tremendas y más fuertes opciones de vida, ¿no? Porque te encuentras contigo mismo y ahí es donde tienes que optar por qué camino seguir, ¿no? Entonces lo encuentra en la soledad, entre los aullidos salvajes, lo educó, lo cuidó, lo crió, lo guardó como a la niña de sus ojos. Ese último, esa niña, niño de sus ojos, para mí es una de las cosas más hermosas que es lo que dice el texto del Deuteronomio. Y creo que eso tiene que ver mucho con el caminar y la denuncia de los profetas. Bien, sigamos. Bien, el famoso reloj que mi hermano comentaba, lo vuelvo a tomar, porque
Dale a todo el reloj para que avance. Yo le comentaba la semana anterior que en la historia de los profetas, eh, en la historia del caminar o del profetismo propiamente tal del pueblo de Israel, eh, podríamos decir que el movimiento profético de Israel tiene un amanecer y también tiene finalmente un anochecer. Devuélvete, por favor. Ahí. Tiene un anochecer, ¿no? Entonces decíamos, el amanecer tenía que ver mucho con cómo van surgiendo los profetas en el pueblo de Israel y que se unen profundamente en el tiempo en que el pueblo de Israel parte con la monarquía, ¿no? El profetismo propiamente en Israel parte con la monarquía. Si bien hay algunos indicios antes que tiene que ver un poco con el profetismo muy al estilo del territorio donde ellos, de los profetas cananeos y algunos otros, pero el profetismo propiamente tal, con el estilo del pueblo de Israel, aparece en el tiempo de este amanecer, ¿no? Con Samuel, con Agías, Elías y Eliseo, ¿no? Que no son escritores, pero hay libros que hablan de ellos. Y después está el mediodía, donde nosotros vamos a entrar, que es periodo de monarquía, que es el mediodía, ¿no? Donde está Miqueas, Isaías, Oseas y Amós, que es el periodo cuando el pueblo de Israel deja de estar unificado y está separado, ¿no? En el norte y en el sur. Y fíjense que esa realidad política, eh, que es una realidad de crisis política interior del Estado, es también una fuente de, ¿cómo podemos decirlo?, de riesgos a nivel de la política internacional. No soy analista político, pero cuando uno va viendo esto, se va dando cuenta que en la medida en que nuestros países se sientan debilitados, siempre hay potencias que se interesan por el país. Y eso le pasó a Israel. No voy a poner ejemplos porque creo que tenemos más que sobra en nuestro continente latinoamericano, ¿no? Cuando tenemos dos potencias grandes que se pelean, acá vamos a encontrarnos con los asirios, los babilónicos, los egipcios y algunos de los turcos también. Nos vamos a dar cuenta que cuando uno, y es como el modelo actual, cuando uno cree que para ayudar a un país la única manera es invadirlo por la violencia, el otro cree que para ayudar a un país y poderlo conquistar lo hace por el comercio. Saque sus propias conclusiones sin dar ningún nombre. Bueno, después seguimos al mediodía y aparece Sofonía, ¿no es cierto? Que hay otra etapa del pueblo de Israel que, que también tiene, ¿no es cierto?, en esta realidad en que el pueblo de Israel va sufriendo este tema de las conquistas y de las influencias extranjeras y de la dominación extranjera. Y tenemos a los profetas, por un lado, y que le están diciendo al pueblo, o le están diciendo a las autoridades, y le están diciendo a los que tienen como la autoridad del pueblo, mira, ojo con esto otro, tengan cuidado con esto, porque esto no puede suceder, si pasa esto va a suceder esto otro, ¿no? Y vamos a ir al comenzar la tarde, ¿no? Que es donde a los profetas se les empieza a llamar como, se- eh, a los, a los profetas del consuelo, ¿no? Que tiene que ver con el texto bíblico, que dice, consuelen a mi pueblo, que está sufriendo, que está con dolor, pero también anuncian esperanza, ¿no? En medio de la crisis, anuncian la esperanza. Y después nos vamos al comienzo de ya cuando el sol empieza a ocultarse y ahí aparece nuestro tercer Isaías, ¿no? Que ya es que lo vamos a ir dando cuenta que, claro, viene esta etapa final cuando ya el pueblo empieza a lo mejor a vislumbrar la posibilidad del retorno hasta que llega al ocaso del sol, ¿no? Con Zacarías y Joel. Yo les recordaba que cuando el pueblo vuelve al territorio, una de las cosas que tenían que ver era cómo reconstruían, ¿no? Y en esta reconstrucción se ponen dos situaciones de frente. ¿Qué reconstruimos? ¿No? ¿Reconstruimos el templo, la ley, y esa es la que nos da la fortaleza como nación? ¿O es reconstruir aquellos que quedaron con la pobreza, con la situación de explotación y todo eso? Creo que quiero comentar algo también que es muy importante. En todo este tiempo en que actúan los profetas, y sobre todo en el tiempo de la crisis, que tiene que ver con el destierro, el exilio, la situación de salir de su tierra, de sentirse abandonados, incluso del profeta, de los sacerdotes y del rey, que también desaparece, es el periodo en que
se escriben los textos bíblicos más hermosos y se va construyendo lo que hoy nosotros conocemos como el Pentateuco. Eh, Toda la historia del Génesis, del capítulo 1 al 12, está toda esa construcción, ¿no es cierto?, que todos conocemos con la creación del mundo, con Caín y Abel, Adán y Eva, Noé, ¿no es cierto?, y la Torre de Babel, se han empezado a construir, a elaborar en este periodo, ¿no? Eh, y es muy interesante ver, y yo creo que eso nos ha pasado también en nuestros pueblos latinoamericanos, que en el tiempo de mayor crisis es cuando los poetas, los cantores, los escritores construyen sus mejores obras para mantener el pueblo, ¿no? Ya sabemos, el canto popular, la poesía popular, ¿no es cierto? Y todo eso construye esperanza, ¿no? Porque recogen el dolor del pueblo para construir esperanza nueva. Y por eso creo que es tan interesante darnos cuenta que en este periodo es cuando se construyen estos textos. Interesantísimo, ¿no? Que de repente el pueblo, estando en Babilonia, por ejemplo, recoge la historia de Babilonia y lo que habla la cultura babilónica, empieza a darse cuenta de cuál es su origen, ¿no? Y empieza a hablar y decir, bueno, ¿por qué estamos como estamos? Si Dios nos hizo tan bien y al terminar cada día dijo, esto es perfecto. ¿Qué nos pasó? Bien, sigamos. Vamos a nuestro personaje o a nuestros personajes que nos tocan. Eh, si bien Isaías en sus 66 capítulos, ¿no es cierto?, tiene, que tenemos en nuestros libros, no es precisamente que Isaías sea una sola persona que escribió, sino que hay tres Isaías en un solo libro, ¿no? Hay tres momentos distintos en que se construye el texto y que después se unifican. Acuérdense que yo les comentaba también que muchas veces no solo existía el profeta, sino que había una comunidad de profetas y donde había mujeres también, ¿no?, profetisas. Y algunas de estos casos fueron las que escribieron o escribieron siguiendo el modelo de quien es su mentor, por decirlo de una manera, ¿no? Bueno, el primer Isaías, que es del capítulo 1 al capítulo 39, esto está todo enfocado más o menos en el siglo octavo. Después vamos a ir viendo concretamente qué va sucediendo en esto que yo les comentaba de la política interna y la política internacional que va influyendo en la acción del profeta. Después tenemos el segundo Isaías, que es el Deutero Isaías, lo conocemos a ese, que va del capítulo 40 al 55, que está a mediados del siglo sexto, antes de Cristo, ¿no? Y terminamos con el tercer Isaías, que es el Cristo Isaías, que incluso es como el más pequeñito, pero no deja de ser menos importante ni interesante en lo que plantea al final. Y este es al final del siglo sexto, ¿ya? Entonces ya nos ubicamos, ¿no? Tenemos tres Isaías que actúan en un tiempo determinado de la historia del pueblo de Israel. Uno durante la monarquía, otro durante el periodo del destierro y el último ya en el retorno. Sigamos. Entonces vamos al primer Isaías, del capítulo 1 al 39. Dale. Bueno, le decía yo que era el siglo octavo, ¿no? Fíjense que en este periodo, lo que va transmitiendo el proceso histórico que vive el pueblo de Israel está cargado de una amenaza del imperio asirio, ¿no? Acuérdense que el imperio asirio, los sirios y los babilónicos van a tener en este periodo, lo vamos a encontrar permanentemente. Son los imperios que al pueblo de Israel le toca, digamos, como relacionarse de buena o de mala forma, ¿no? Después vendrá el imperio helénico y vamos a terminar con el imperio romano en el tiempo de Jesús, ¿no? Y antes el imperio helénico, ¿no es cierto?, con toda la historia de los macabeos, ¿no es cierto? Que fíjense que en el tiempo de los macabeos hay algo muy interesante que también yo creo que los profetas prefiguraban antes, ¿no? En el periodo de los macabeos, cuando ven todo este martirio de la familia, ¿no es cierto?, de Matatías y todos los demás, es interesante cómo el pueblo y la religión del pueblo empieza a preguntarse qué pasa con nuestros muertos, ¿no? Y en este periodo de los macabeos es cuando el pueblo de Israel dice, nuestros muertos no van a terminar en la oscuridad completa, ¿no?, esa figura que tenía el pueblo judío, sino que empiezan a hablar recién de la resurrección, ¿no?, en ese periodo.
resurrección que para nosotros los cristianos es fundamental, ¿no? Bueno, entonces viene todo este tema del imperio asirio que está buscando adueñarse, invadir Palestina, porque acuérdense que Palestina es camino de paso para, no solo para pasar hacia Egipto, sino que también lo del Mediterráneo, y es paso obligado, ¿no es cierto?, a Egipto. Entonces, hay como dos periodos. Uno es el primer periodo durante el reinado de Jotán, que es del 739 al 734, que son años, fíjense, en que el pueblo vive una experiencia profundamente de bonanza económica, de una tremenda bonanza, de un ejercicio de gobierno muy exitoso, que había dado al poder, al país, digamos, al pueblo, esa sensación de poder y riqueza, ¿no? Entonces, como que se le fueron los humos a la cabeza. Estamos bien, tenemos un buen ejercicio político, el ministro de Hacienda está haciendo un buen trabajo, no tenemos problemas de inflación ni ninguna de ese tipo de cosas, entonces estamos espectacular como pueblo. Sigamos. Y cuando empiezan a hacer alianzas, empiezan los problemas, ¿no? Eh, Aparece, ¿no es cierto?, en este periodo, esta amenaza que estaba permanente, el periodo, el imperio asirio, y resulta que por otro lado había otro imperio que ya estaba empezando a armarse y a crecer, como es el imperio sirio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace una alianza con los sirios para poder vencer a los asirios, ¿no? Ahí hay, de repente, esto de los nombres nos puede dar una equivocación, pero sirio-asirio es como decir Suiza-Suecia, ¿no? Una cosa así. Entonces, tratan de hacer con Israel y Judá para resistir la invasión asiria, ¿no? Acuérdense que estamos con los reinos divididos, ¿no? El norte y el sur. Entonces tratan de hacer una alianza. Pero ¿qué pasa? Que los de Israel, que son los del norte, aceptan esta alianza con los sirios, pero los del sur no lo aceptan, ¿no? ¿Qué significó esto? Que los sirios y los de Israel, que son los del norte, hacen la guerra a Judá, o sea, atacan a los del sur e imponen el gobierno que se asocie con ellos, ¿no? O sea, los obligan a estar bajo la dominación asiria, Siria, perdón, ¿no? Entonces, Acaz, que es el rey de Judá, del sur, acuérdense que Isaías empieza a hablar y a solicitar que cuiden, que no es conveniente la alianza, ¿no es cierto? Empieza a hablar como en contra. No sé si se acuerdan que yo la vez pasada le dije que al final terminaba en la cárcel, le pasaron un montón de situaciones así, porque incluso lo declararon de antipatriota. Entonces, entonces Judá, el rey Acaz, ¿no es cierto?, se opone al parecer que Isaías, que decía que no había que hacer lo que estaban haciendo, en lugar de asociarse, entonces solicita a él ayuda a Siria, ¿vi? Se va con el otro. Entonces queda avanzada sometiendo a Siria e Israel al mismo tiempo. Con esta conquista, en el año 721, desaparece para siempre el reino de Israel, ¿no? Y el reino de Israel es el norte, desaparece. Mientras el de Judá seguirá hasta que acabe el imperio, porque Judá sigue, ¿no es cierto?, con toda esta dominación, pero el reino del sur, que es Jerusalén, Judá, desaparece con la llegada del imperio babilónico. Acuérdense todos estos versos que encontramos incluso en la poesía de los Salmos, ¿no? Mientras llorábamos bajo los jardines de Babilonia y toda esa relación tiene que ver con este periodo. ¿Va? Sigamos. Bueno, hay un tercer periodo de la actividad de Isaías que cubre buena parte del reinado de Ezequías, que es, fíjense lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Eh, Como decía ahí el hermano, que tuvieran una Biblia en mano. No sé si ustedes se acuerdan de este texto. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz, ¿no? A los que Texto de habitaban Navidad. en tierra de sombras, una luz les ha brillado, ¿no? Yo creo que lo recordamos, ¿no? Sabemos qué tiempo litúrgico lo leemos. Bueno, tiene que ver que es un tiempo en que el profeta Isaías empieza a proclamar
es una esperanza diciendo que va a venir un liberador. Un liberador en medio de la tanta desgracia que estamos viviendo. Acuérdense, están divididos, están siendo invadidos por el norte, desaparece el norte, ahora son invadidos los del sur, ¿no es cierto? Toda esta situación, ¿no? Entonces, este rey, que es Ezequías, celoso de la libertad de la nación y de la pureza de la religión, solicita ayuda a Egipto para liberarse de Asiria, ¿no? Esto fue fatal, ¿no? Porque Egipto no puede ayudarlos y Asiria, con la que anteriormente se habían aliado, porque después ahí hay unas triquiñuelas, unos movimientos políticos algo extraños que daría tiempo para explicarlo, invade el país y pone cerca a Jerusalén, ¿no? Entonces Asiria le impuso y para lo peor de todo, Asiria los invade y más encima les empieza a cobrar impuestos. Entonces, acuérdense al principio, habían tenido un tiempo de bonanza política, económica y social. Viene el periodo de estas invasiones, con quién nos aliamos, con quién no nos aliamos. Ahí Isaías aparece, ¿no es cierto?, medio contradictorio a lo que quería el poder político, y finalmente son invadidos por los asirios, y además de invadirlos, ¿no es cierto?, les cobra un impuesto. Y que al final el impuesto lo terminan pagando el pueblo. Sigamos. Entonces, ¿quién es este bueno de Isaías que se nos aparece en el primer Isaías, ¿no? Tenemos algunos antecedentes. Acuérdense que en lo bíblico es sobre todo en el Antiguo Testamento es difícil definir fechas definidas, valga la redundancia, porque no hay certezas en algunos tiempos, solo unas miradas bien generales, ¿no? Dice que nace en el 760, posiblemente en Jerusalén. La figura de este Isaías es bien interesante porque siendo un profeta que empieza muy fuerte desde muy joven a actuar dentro del pueblo de Israel, actúa casi 50 y tantos años, y tiene una fuerte injerencia, y después lo vamos a ver, porque esto que hace el Isaías 1 tiene mucho que ver con uno de los modelos de mesianismo con los que se encuentra Jesús en su tiempo. Acuérdense que cuando Jesús llega, están todos esperando al Mesías, pero hay distintos mesianismos, varios mesianismos, ¿no? Bueno, hay algunas leyendas que hablan de cómo murió este Isaías, y no son muy históricas, ¿no? Como que dice que el rey Manasés, ¿no es cierto?, lo mandó a cortar en dos partes, y situaciones como esa bastante violentas, pero no hay fundamentos para decir que sí, es como una leyenda urbana nomás, toda esta situación. Pero este Isaías tiene, lo que yo les comentaba, algo interesante. Este Isaías es parte de la aristocracia de Jerusalén, y posiblemente fue educado en la corte real, ¿no? Entonces, tiene que ver con ese ámbito, ¿no? Con ese ámbito. Por eso es tan interesante que este Isaías, cuando habla, y eso lo voy a decir quizás más atrás, habla mucho de la importancia y del valor del rey David, ¿no? Entonces, por eso después nos vamos a encontrar cuando Jesús llega, que los que esperan que el Mesías sea un rey, sea el estilo y el modelo de David. ¿Mm? ¿Ves cómo se van uniendo estas historias, ¿no es cierto?, en nuestro relato, ¿no? Bueno, bueno, ahí lo que dice, eso ya se los voy a dejar, lo pueden ir viendo. Entonces, claro, a pesar de haber estado muy cercano a la corte real, él obviamente se enfrenta a los reyes y a los políticos de la época, y es un escritor muy incisivo y con gran fuerza poética. Acuérdense lo que yo le decía, cómo frente a las situaciones de crisis, de dolor, la fuerza poética y las palabras fuertes y directas son fundamentales, ¿no es cierto?, para mantener la esperanza y hacer ver la realidad. Entonces, este Isaías, ¿no es cierto?, enfrenta mucho al poder político. Por eso le costó la vida también, ¿no? Cualquier similitud a alguien que conocimos después es pura casualidad, ¿no? Casualidad del texto. Bien, sigamos. Bueno, vámonos al mensaje, ¿no? Concretamente de Isaías, ¿no? Yo le decía que su actuación, ¿no es cierto?,
empieza en un periodo de mucha bonanza política y económica, pero Isaías empieza a hacer un cuestionamiento a la sociedad de la época. Por un lado, detecta él una situación social y una situación religiosa muy distintas. Constata, ¿no es cierto?, en su mirada de la realidad, numerosas injusticias, injusticias que normalmente no van, no van contra la clase dirigente, sino con los más pobres y los más desvalidos, ¿no? Las arbitrariedades de los jueces, ¿no? Por un lado, hacia las autoridades tenían manga ancha y frente a los otros tenían una manga más angosta, ¿no? La corrupción, la codicia de los latifundistas que se iban apropiando de tierras, que explotaban y oprimían a sus agricultores, ¿no? Situaciones y esto lo empieza a reclamar el profeta, ¿no? Eh, a veces no se ve mucho esto en Isaías porque normalmente cuando hablamos de Amós y Oseas tocamos mucho estos temas, ¿no? Esos dos profetas muy sociales hablan mucho de estas situaciones, ¿no? Isaías dice que Jerusalén ha dejado ser la esposa fiel para convertirse en una prostituta. Fuerte lo que dice. La viña cuidada por Dios con esmero solo produce frutos amargos, ¿no? Dice, miren, vamos a ir al inicio del profeta Isaías, en el capítulo 1, alguno lo tiene, versículo 21. Mira lo que dice. ¿Cómo se ha prostituido la villa fiel? Estaba colmada de derecho, habitada en ella la justicia, y ahora no hay más que puros asesinos. Bueno, cada versión, cada traducción tiene su... Más o menos esa es la línea por lo que reclama Isaías, ¿no? Asesinos, su plata ha perdido su valor, tu vino está aguado, tus jefes son unos bandidos y cómplices de ladrones, todos aman el soborno, van detrás de los regalos, no defienden al huérfano, en fin, un montón de cosas como esa. Bien, digamos la próxima. Bueno, lo que yo les decía, ¿no? Esta problemática, este reclamo anterior que denuncia que hace Isaías, tiene que ver con el tema de la administración y la política nacional, pero tiene que ver también con la política internacional. Isaías es uno de los que denuncia este expansionismo imperialista de los asirios y al mismo tiempo es capaz de anunciar la salvación para Jerusalén, ¿no? Acuérdense el texto que hemos leído. El pueblo que estaba caminando en las tinieblas ve finalmente una luz, ¿no? Que como ya se dijo, no fue conquistada finalmente por Asiria, será conquistada después por los babilónicos. Entonces, cuando Isaías empieza la denuncia de que viene el expansionismo, que viene el imperio, que nos van a denunciar, al final termina siendo no con los asirios, sino con los babilónicos, que al final es el destierro total del pueblo, ¿no? Sobre todo de las autoridades ¿no? Entonces, pero fíjense que tiene que ver con el texto que hemos puesto del Deuteronomio. Cuando Isaías proclama la esperanza, está proclamando de que Dios no va a abandonar a Jerusalén. Y no la va a abandonar porque Jerusalén y todo como diría, como el ADN de su pueblo, tiene que ver con la dinastía de David. Porque David fue bueno a los ojos de Dios, de Yahvé, ¿no? Por eso pide permanentemente que el pueblo sea fiel, que crea y que se mantenga fiel a la alianza. Una alianza que también Yahvé hizo con David. Entonces, Jerusalén y la monarquía de David son para Isaías dos realidades con las que Dios se ha comprometido desde los tiempos antiguos, ¿no? Es decir, en Jerusalén va a habitar Dios, en Jerusalén está la dinastía de David, está el reinado de David, ¿no? Y esto no es solamente en esta época, sino que desde antes viene, ¿no es cierto?, esta promesa de Dios que tiene que ver con la alianza, ¿no? Ustedes serán mi pueblo, yo seré tu Dios, ¿no? Sigamos. Bueno, con respecto a lo nacional, a lo que estaba sucediendo en la interna del pueblo, Isaías empieza a hacer una denuncia también contra los reyes que no controlan a sus autoridades, ¿no? Es decir,
el reclamo que hace Isaías, fíjense que uno de los reclamos fuertes es decirle a los reyes que quienes dirigen el poder militar están corrompidos porque se quedan y se apropian de los bienes del pueblo. Fíjense que para que la dinastía mantenga el poder, tiene que tener tres pilares sobre los cuales mantenerse. Por un lado es el poder administrativo, porque necesita tener recursos, entonces cobra impuestos, necesita, y para eso tiene que tener un aparato administrativo. Por otro lado, tiene que tener tranquilo al pueblo, y para mantener al pueblo tranquilo y callado o quieto, tiene que tener un poder militar. Y para eso tiene que tener generales que estén contentos y felices. Y por otro lado, tiene que tener la conciencia del pueblo tranquila, y para eso tiene que tener un aparato religioso que le diga, por un lado, que Dios es el que permite todo esto. ¿Tá? Entonces, Isaías va denunciando esto, y los profetas lo van denunciando, ¿no? Van denunciando la corrupción del poder administrativo, la corrupción del poder militar y la corrupción del poder religioso también, ¿no? Y estos tres son los que sostienen toda esta jerarquía. Entonces, anuncia que serán talados, fíjense que van a ser arrancados de cuajo, y, pero fíjense que siempre el trono saldrá de un rey bueno, ¿no? Siempre la monarquía va a permitir que salga un buen rey. Y un rey que va a ser liberador, que va a cuidar la causa de los pobres, ¿no es cierto? Y de los más desvalidos y todo eso. Vamos a ver el 6.3, versículo 6.3, dije, 6.13, no 3.13. Y aún así queda en él una décima parte, será también exterminada, ¿no? Como yo le decía, como una encima y un roble, que al cortarlo solo quedará el tronco. Pero fíjense, que de ese tronco será semilla santa, ¿no? Va a surgir algo bueno, ¿no? Voy a podar todo esto, lo voy a sacar de cuajo, pero aún así voy a dejar un tronco que va a dar una nueva semilla, un nuevo brote, ¿no? Y ese brote va a ser a la figura del rey David. ¿Sigamos? Fíjense que a pesar de que yo les decía, ¿no? De los vínculos que tiene con la corte real y con la monarquía de David, es muy crítico del poder de la época, muy, muy crítico, ¿no? Condena a los que acaparan las tierras, los que acaparan las tierras del país. En el versículo 5.8 dice, hay de los que adquieren casas y más casas y añaden campos a sus campos hasta no dejar sitio a nadie y quedar como únicos habitantes del país, ¿no? Creo que de estos terratenientes tenemos más de un ejemplo, ¿no? Y a los gobernantes que no hacían justicia a los débiles, ¿no? Voy a ir al 10, capítulo 10, 1.4. Dice, hay de los que dictan leyes opresoras, de los que publican decretos injustos, no hacen justicia a los indefensos, despojan de sus derechos a los pobres de mi pueblo, hacen de las viudas su presa y despojan a los huérfanos. Entonces, obviamente, esta accionar del profeta es incómoda a los dirigentes de la época, ¿no? Entonces se presentarán con gente muy religiosa. Estos se presentan como personas muy religiosas, consagrados a Yahvé, mientras vivían explotando al pueblo. Es decir, vivían una religión de apariencias, pero por otro lado, su actuar era muy distinto, ¿no? Entonces proclama, ¿no es cierto?, que la esperanza para el pueblo, el segundo del día, es la venida de un rey bueno, ¿no? Del Mesías, ¿no? Creo que leí, vamos al capítulo 11, que lo tengo acá, 11:1-9. Saldrá un brote del tronco de Jesé, creo que lo hemos escuchado, un retoño brotará de sus raíces, sobre él reposará el espíritu del Señor, es que es espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza. Entonces, no es de extrañar que cuando llega Jesús y los discípulos, después de la resurrección, lo descubren como el Mesías, tengan este choque, porque el pueblo de Israel, por una parte, espera un Mesías al estilo de David, ¿no? Que sea un poderoso. ¿Sigamos?
Bien, eso sobre el primer Isaías, ¿no? Vamos al segundo, que es el siervo sufriente, que yo estoy más que seguro que a todos nos resuena en la mente las palabras del siervo sufriente, ¿no? De Isaías, que es del segundo Isaías, capítulo 40 al 55. Vamos a irnos al capítulo 40. Vamos a ver, ¿quién es este Isaías? A pesar del nombre, no tenemos un dato fehaciente de quién es, de dónde nació, de dónde surgió, pero sí entendemos por el escrito y por los relatos que es una secuencia de lo que ha ido recogiendo o ha como asumiendo del primer Isaías, ¿no? Sabemos que estuvo presente en el siglo sexto, mediados del siglo sexto, y ya este ya no habla al territorio, ¿no es cierto?, que está bajo una monarquía, sino que habla a los desterrados de Babilonia, ¿no? Es la última etapa, casi la última etapa del destierro de Babilonia, ¿no? Su profecía está recogida en entre el capítulo 50 y 55, y el tema principal que trata no es el que habla ya del retorno, sino que empieza a hablar, ¿no es cierto?, de la esperanza del retorno. Entonces, está hablando del regreso del que viene, que vendrá en algún minuto, y empieza a trabajar la esperanza en el pueblo para el retorno. ¿No? Otra larga. Bueno, ¿en qué época está nuestro querido segundo Isaías? Decíamos que está en el siglo sexto, ¿no es cierto? Y acá ya no está ni los sirios ni los asirios, ya ahora ya le toca, aparecen en el escenario del pueblo de Israel, o de la época, del territorio de la época que estamos viendo, el imperio babilónico por un lado, y aparece un nuevo imperio que es el imperio persa, ¿no? Y acuérdense que el imperio persa fue finalmente superado por los helénicos, ¿no? Alejandro Magno aparece por ahí, ¿no es cierto? Entonces, como que todo esto se van vinculando uno con otro, ¿no? Este cambio alcanza su punto culminante en el 539, cuando Ciro, acuérdense, rey de Persia, logró conquistar los territorios y le ganó, triunfó sobre el imperio babilónico, y al año siguiente es cuando se decreta que los judíos o el pueblo judío, quienes quieran, puedan, ¿no es cierto? Y se les facilita todo lo posible para que puedan regresar, ¿no?, a las tierras. Fíjense que para el pueblo de Israel, cuando llegan a Babilonia y van digamos, los poderosos, las autoridades, van los sacerdotes, va todo eso, se encuentran con un imperio que no se lo dimensionaba, ¿no? Con una grandeza en las construcciones, con una grandeza en su cultura, con una grandeza en el arte y en un montón de cosas que influye mucho en su pensamiento. Y en ese influir en su pensamiento, influye en lo que yo les comentaba antes, ¿no? Si uno ve los relatos de los pueblos originarios de Mesopotamia, eh, de Babilonia, nos vamos a dar cuenta que el texto del Génesis tiene tomado mucho de eso. Bien, vamos al otro. Seguimos con la época. Entonces, los años centrales, decíamos, sí, está bien. Entonces, este segundo Isaías comienza en los años anteriores a cuando aparece en escena este rey Ciro, ¿no? Sobre Babilonia. ¿Mm? El pueblo de Israel, después de pasar mucho tiempo en el destierro babilónico, y acuérdense esas tremendas angustias que viven cuando el relato nos dice, cuando le pedían a los babilónicos que cantaran canciones, y decían, ¿cómo vamos a cantar canciones de nuestro pueblo si estamos, ¿no es cierto?, llorando frente a las lagunas y los jardines colgantes de Babilonia, que es el pueblo que nos ha invadido y todo lo demás, ¿no? Entonces, el pueblo obviamente está perdiendo la esperanza del retorno. Entonces, en esta situación de dolor que están viviendo, se viven tres realidades, ¿no? Como tres agrupaciones, ¿no? Están los que, fíjense, llegan a Babilonia y se instalan como una nueva patria. En el fondo, ellos llegan
y no van a querer volver, porque quedaron y quedaron muy bien. Pero hay otros que están deseando volver, pero no tienen esperanza. Pero hay otros que a pesar de que están resignados en la situación, resisten, o sea, no tienen una, diríamos, como una tensa esperanza por retornar y sueñan retornar, ¿no? Entonces, y eso es muy humano, ¿no? Porque hay algunos que les ha tocado vivir el exilio y llegan y se instalan, ¿no es cierto? Y de repente sus familias, le pasa que sus hijos nacen y nacen con otros idiomas, ¿no es cierto? Hablando otro idioma, con otra cultura. Entonces dicen, bueno, si estamos tan bien acá, ¿para qué vamos a volver? Porque en el fondo los que estaban con nosotros ya murieron. ¿Sí? Y fíjense que esto también influye mucho, porque cuando los sabios del pueblo de Israel empiezan después a vislumbrar que muchos de los que se quedaron en el exilio, pero siguen manteniendo la fe en Yahvé, siguen manteniendo la fe en Yahvé, y sus hijos no conocen el idioma y no pueden leer los textos en sus en lenguas propias, es decir, arameo o hebreo, es cuando se decide hacer la famosa traducción de los textos bíblicos, de los cuales era principalmente poderlos tener para las celebraciones litúrgicas. Me imagino que a lo largo todos sabemos cuál es la traducción de los 70, que cuando se provoca todo este movimiento de Jamnia, después que se destruye el Templo de Jerusalén en el año 70, esos textos que están escritos en griego son sacados del canon hebreo, ¿no? Pero los cristianos sí se los dejaron. ¿Ves como todo va unido? Hay como un hilo conductor, ¿no? De las consecuencias de lo que significó el destierro para el pueblo de Israel, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje de este segundo Isaías? Son cuatro temas. Y son cuatro temas que van en esta línea de los que yo le decía, de los que se quedan, de los que están resignados y los que mantienen la esperanza del retorno, ¿no? Vamos dándole uno a uno. Dale, Bárbara, dale. El primero es el anuncio de de la buena nueva de la liberación a los desterrados. Es decir, les empieza a anunciar, vamos a ser liberados y vamos a volver a nuestras tierras. El segundo anuncio es lo del consuelo, ¿no? Lo que yo les comentaba, ¿no? Este texto, que se le llama el libro de la consolación, eh, y parte con este texto: consuelen, consuelen a mi pueblo, porque el tema del consuelo, es decir, el Dios Yahvé que consuela a su pueblo frente al dolor, frente al desarraigo que les ha tocado vivir, hay un Dios que los consuela, ¿no? Que los acoge como la niña en sus ojos, ¿no? Porque Dios sigue mostrando a este pueblo, ese es el mensaje, te sigue mostrando el amor y la preocupación permanente, ¿no? Entonces, esta primera parte, entre los capítulos 40 y 48, el consuelo consiste en la liberación de Babilonia. Ese es el consuelo. Y en la vuelta a la tierra prometida, ¿no? Vamos a volver a la tierra. ¿Cuál es esa tierra? La tierra que Dios prometió a nuestros patriarcas, a nuestros antecesores y a nuestros reyes, ¿no? Y la segunda parte del texto, que es del 49 al 55, el consuelo consiste en la reconstrucción y en la restauración de Jerusalén, ¿no? Y ahí entramos al tema que yo les comentaba, ¿qué vamos a reconstruir, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, el retorno, volver. ¿Bárbara, el otro? Ya. La tercera es el retorno de la figura del siervo, que se concentra en la descripción de los sufrimientos del destierro y la esperanza. Eh, Cuando uno se empieza a echar a los ojos los textos de los cantos del siervo de Israel, del siervo sufriente, uno empieza a notar y a darse cuenta el tremendo desgarro que significó para cada uno de los habitantes dejar su tierra, dejar lo que ellos eran, dejar lo que era su vida, llegar a un país extranjero con una lengua diferente, con una cultura distinta, con un dios o dioses que ellos no tenían. Damos al otro entonces, Bárbara.
Entonces, la gran pregunta que se hacen los peritos y que empiezan a buscarlo en el- en la arqueología de los textos bíblicos, ¿quién es este siervo de Yahvé? ¿No? O el servidor del Señor. ¿Le damos, verdad? Entonces hay unas teorías que dicen que para algunos el siervo es el pueblo mismo, es el pueblo que ha sido oprimido, que ha sido tanta su opresión, su situación de dolor, que ha llegado incluso a perderse de ser ellos mismos. En el fondo han desfigurado su esencia frente al dolor de la opresión y del destierro mismo, ¿no? Entonces les ha tocado vivir a muchos, estas situaciones que son inhumanas, ¿no? Maltratados, sin gracia ni belleza, ¿no? Cuando hay situaciones de deshumanidad tan grande y tan fuerte que el hombre y la mujer pierde esa gracia y esa belleza frente a la explotación y el dolor. Entonces, este siervo se dice que es la figura del pueblo que ha sido humillado y aplastado por el sufrimiento. Entonces, en la cultura de la época pasa a ser casi como un despreciado, porque es como un leproso, ¿no? Condenado como un criminal que no tiene ni juicio ni defensa. Vamos a la otra teoría, dice. Pero otros dicen que si bien es un grupo del pueblo, es una persona concreta o posiblemente sea una figura simbólica, ¿no? Una figura simbólica. Acuérdense que, volvamos atrás, en los textos bíblicos nos vamos a encontrar con muchas figuras simbólicas, incluso en el Nuevo Testamento, ¿no? Eh, que hablan que cuando están siendo escritos como si estuvieran hablando con alguien o de alguien, en realidad están hablando o le están hablando al lector, para que el lector se comprometa y se involucre con el texto o con la realidad. Creo que el mejor ejemplo en una de estas teorías es, por ejemplo, las cartas perdón, los textos de Lucas, ¿no? Cuando le escribe a su amigo Teófilo. Tanto el de Lucas como que es el mismo de los Hechos, entendemos que parece que no es un personaje real, porque en el fondo le está hablando a aquel que se sienta amigo de Dios. Por tanto, quien lee el texto se siente involucrado con eso, ¿no? Entonces, cuando el pueblo lee los textos del segundo Isaías, dice, este sufriente, este que le está doliendo, soy yo, porque yo he vivido esto. Yo estoy viviéndolo en carne propia. ¿Ah? Bueno, vamos. Entonces, frente a estas situaciones, nos vamos a encontrar con este preparar el camino para el Señor. Fíjese que no se trata de un camino físico, ¿no? Estamos hablando de un retorno al pueblo todavía, no, sino que estamos hablando de la manera en que el pueblo tiene que irse preparando interiormente. Acuérdense lo que yo les hablaba al principio del texto de cuando hablábamos del desierto. Pareciera que es un periodo en que el pueblo o el profeta empieza a pedir que empiezan a releer su historia, a reconstruirse interiormente, a tomar conciencia nuevamente para poder ser realmente un pueblo liberado, ¿no? Fíjese que de repente uno, eh, esto se ve en psicología, uno de repente cuando toma ciertas decisiones de independencia o de salir de algunas situaciones, dicen que uno como que corta el cordel o la amarra fuerte, pero en realidad en el fondo corta ese grande, pero deja un montón de hilachas que lo siguen manteniendo atado a lo que vivió. Cuando en realidad lo que hay que empezar es borrar y cortar esas hilachas y al final cortar ese cordón grande para poder vivir realmente a la otra realidad. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Si bien salieron de Egipto, fueron liberados, pero los mayores y los ancianos siguieron añorando las cebollas de Egipto. Damos. ¿Otra? Bueno, los cantos del siervo son cuatro, ¿no? Vamos a ir avanzando un poco más. Creo que estamos bien de tiempo, ¿no?
Sí, bien. El primer canto, que habla del capítulo 42 del 1 al 9, puede ser que en algunos textos, según las traducciones, venga entre paréntesis, cuando vean las explicaciones, venga entre paréntesis algunos versículos. ¿Ah? Bueno, el primer canto habla de la elección y la vocación del siervo, ¿no? Miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Es Dios quien elige, ¿no? Es como Dios el que elige al pueblo, ¿no? Este Dios que sale al camino, lo hace y se hace presente a través de una alianza. Vamos al siguiente canto. El segundo canto eh, está llamado que este siervo que ha sido elegido por Dios va a pasar a ser la luz de las naciones, ¿no? Va a ser este pueblo, va a ser, ¿no es cierto?, como luz para otras naciones. Y eso es muy interesante, ¿no? En el capítulo 49, los dos versículos dicen, el Señor me llamó de las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, de quien estoy orgulloso. Vamos al tercer canto. Yo creo que este sí es el más conocido. No, me imagino que el capítulo 50, estos versículos. No tapé mi rostro ante los ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda, por eso no me acobardaba. Por eso endurecí el rostro como piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿no? Habla de la valentía, de la capacidad de resistencia, ¿no? Acuérdense de lo que hablábamos de este grupo del pueblo, que si bien algunos habían ya resistido, o sea, desistido, hay algunos que siguen manteniendo la esperanza fuerte, ¿no? Casi diríamos como contra toda esperanza, ¿no? Mantener la esperanza contra toda esperanza, como dice Pedro Casares, ¿no? Entonces, es este llamado del siervo que a pesar de los ultrajes, de la situación que les ha pasado, que es un texto que vamos leyendo mucho en tiempo de Cuaresma, nos llama, ¿no es cierto?, a decir, a pesar de todo esto, Dios va a ayudar, Dios va a estar presente. Y el cuarto canto narra ya los sufrimientos y la pasión del tiempo, que es sorprendente y fuerte en su relato, ¿no? Hay estos textos que ya yo creo que todos los manejamos y los conocemos, ¿no? Esto, el dolor del siervo sufriente, fui azotado, di mi espalda, no tenía rostro, estaba desfigurado en todo eso, ¿ven? Eso es en cuanto al segundo siervo, o al segundo Isaías. Vamos al tercero, que es más pequeño. Eh, Aparecen también en yo quiero decir, en este periodo, que es el periodo de la restauración, otros dos profetas, que es Ageo y Zacarías, ¿no? Bien, ¿dale? Es muy cortito. Entonces, el tercer capítulo es del capítulo 56 al 66, que forma lo que llamamos el tercer Isaías. Posiblemente no son obra de una sola persona, sino de un equipo, ¿no? Que sintoniza con los dos anteriores, ¿no? El texto parece que ya se conocía, entonces ya iba como rondando entre los del pueblo. Y los cuales es lo que yo les decía, había comunidades de profetas y profetisas que iban recogiendo la enseñanza de sus antepasados y lo iban poniendo por escrito. Y ahí, como para terminar, este profeta es el que profetiza que Yahvé, fíjense, acuérdense lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué vamos a restaurar? ¿El templo, la ley? ¿O vamos a restaurar al pueblo? ¿No? Entonces, es muy crítico, muy crítico, porque eh, dice al pueblo que Yahvé no necesita templo, ni le agrada los ritos ni los ayunos que se practican. Por el contrario, lo que Yahvé quiere es que liberen a los oprimidos y alimenten a los hambrientos. Tercera Isaías predica que Yahvé acepta a todos, incluso hasta los eunucos y los extranjeros. Fíjense cuando el Isaías 2 habla de que el pueblo de Israel va a ser luz para las naciones, está hablando de esto, de que los extranjeros también son parte del pueblo de Dios. Algo que a raíz de la decisión de la restauración del templo y la ley, excluyeron a todos los demás pueblos, porque empezaron a ponerle fuerza al tema de las leyes de pureza, las leyes de purificación y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Vamos al otro? Creo que ahí termino. Bueno, ahí voy a leer esos textos de Isaías que son fuertísimos, ¿no? Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y nos diste
y nos diste por entendido. He aquí que el día de su ayuno buscaban su propio gusto y oprimías a todos tus trabajadores. O sea, por un lado, tenías una práctica religiosa, pero por otro lado, tenías una práctica social y solidaria mentirosa. Después dice, en tal ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamarás a esto ayuno y día agradable a Yahvé? Fíjense, no le interesa el sacrificio. No le interesa que pongas silicio ni ceniza en tu cama ni te vistas con saco. A Yahvé no le interesa eso. Eso no es agradable a Yahvé. No es más bien el ayuno que yo escogí. Fíjense, el ayuno que Dios, que Yahvé quiere, es que desates las ligaduras de la impiedad, sueltes la carga de la opresión y dejes ir libres a los quebrantados y que rompas el yugo con el que sometes a los otros. Eso es ayuno. Bien, creo que ahí terminamos. Bien, ese era el último. La verdad, querido Jaime, qué interesante todo lo que nos has contado. Te invito a los que están presentes, si quieren aprovechar para hacer alguna consulta, pregunta o aporte, porque seguramente hay mucho para sacar de todo esto que nos has ido comentando. Acá, perdón, quiero leer ahí, Juvencio puso al comienzo nomás del estudio la gran dificultad iluminar esta realidad política desde textos marcados por el contexto político donde Dios habla por medio de los profetas. Y claro, vos sabés que cuando vos recién nos ibas conduciendo a través del libro de Isaías, bueno, no ha aparecido todavía ninguna otra pregunta o comentario más, así que por ahí podríamos animar a que todo el que quiera abra su micrófono, ponga su cámara y comente. Solo para hacer la punta nada más, este, a mí me llamó mucho la atención cuando vos dijiste las profetisas y Mm. hablabas de mujeres profetas y claro, particularmente yo lo encontré, quizás estoy equivocado, vos me orientarás, en el segundo Isaías, muchísimas alusiones femeninas. Este, Viendo el libro, aparecen solamente 2 veces la palabra profeta y sin embargo encontré 9 veces la palabra útero o seno materno o entrañas de madre. Parecería que, claro, las que están escribiendo son mujeres que conocen ese sentimiento de entrañas de madre, de amamantar, este, porque es raro, nunca me había, hasta que vos lo dijiste, nunca le había prestado atención a que cuando escriben los varones no ponen ejemplos femeninos. Claro. La verdad que ha sido un descubrimiento para mí esto, Jaime. Fíjate que es interesante, en los libros proféticos hay muchas figuras femeninas detrás. Cuando, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, que dice, por ejemplo, que cuando el profeta le habla al pueblo, para poderse reconciliar, Dios lo va a llevar al desierto para amamantarlos con pechos de madre. Sí, sí, como la figura de un Dios no masculino, sino un Dios femenino. Totalmente, sí. Un Dios que te lleva en el vientre, un Dios que te amamanta. Interesante porque muchas veces nosotros pensamos que no hay figuras masculinas como profetas, como discípulas, y cuando uno empieza a estudiar la Biblia un poquito más en en la finura del detalle, empezamos a descubrir secretos que son realmente encantadores, porque esto que decía Juvencio antes, hoy habla por medio de los profetas, podríamos preguntarnos, ¿profetas o profetizas? Y encontramos a muchos varones desesperanzados, tristes, porque estamos en esa pugna
del poder y de repente aparece el poder de las mujeres. Vos lo mencionaste en el encuentro pasado hablando de las parteras de Moisés. Claro, totalmente, sí. Bueno, Sí. me callo, no quiero No, no, copar bien, más. súper. Muchas gracias. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo ¿Qué andás, tal? Juanca? ¿Todo bien? Hola, Juan. Eh, con respecto a lo que comentaba Juvencio, yo creo que hay uno de los métodos de lectura de los textos bíblicos que se llama de las cuatro esquinas. No sé si han escuchado hablar alguna vez ese método de lectura, que es un método que nos permite, que se maneja mucho en América Latina y el Caribe, que nos permite entrar al texto desde cuatro esquinas, ¿no? Que tiene que ver con lo político, lo social, lo político y lo religioso. Todo texto está más o menos cargado con eso, porque el texto y el profeta y todos los profetas, como yo les comentaba, están en un contexto social. O sea, la fe en el Yahvé del antiguo, del Yahvé y el Adba y todo lo demás, es un Dios que está caminando en la historia, ¿no? Y entonces los profetas se enfrentan a una realidad y una situación en que estaba presente lo político, lo social, lo religioso, ¿no es cierto? Y ante eso tenían que denunciar, porque no porque sea religioso significa que está yendo bien, por ejemplo. Bueno, ahí, Joaco, ¿no querés plantear vos tu duda ahí directamente? Bueno, no sé si, o sea, yo creo que Sí, tiene una duda, porque se había comentado que en la tercera etapa de Isaías aclara que ya acepta a todos los eunucos y los extranjeros, y quería saber si en la primera o en la segunda etapa da una posición sobre esta perspectiva, o sea, si hablado de una manera diferente o si realmente también aclaraba lo mismo, de que integraba tanto a los eunucos como a los extranjeros. No sí. sé si. En el primero, si bien no lo hace explícitamente, no lo hace explícitamente, sí lo explicita en el segundo, ¿no? Como yo decía, ¿no? La tercera, ¿no? Que ya el anterior ya empieza a hablar, ¿no es cierto?, de la acogida de todos los pueblos. Por eso habla de este Salvador para todas las naciones, no solo para nuestro pueblo. Y ya en este Isaías lo concretiza. Acuérdense que la pedagogía de Dios es como creciendo, ¿no? Poco a poco como es que se va ampliando el radio, ¿no? Y la misma experiencia de fe de los profetas o del pueblo no es la misma que tenían 100, 200 años antes, ¿no? O como yo le decía, en el tiempo de los profetas nunca se preguntaron por la resurrección, pero sí se la empiezan a preguntar en los macabeos que viene después, ¿no? Entonces, y es como la fe nuestra, ¿no? La fe nuestra de pequeños, cuando a lo mejor hicimos la primera comunión, no es la misma que tenemos hoy cuando ya tenemos 20, 30 o 40 o 50 años, ¿no? Hay otras experiencias que se van construyendo. No sé si te contesto, Paco. Sí, muchas gracias. Gracias. Hay también en el chat una pregunta de Juvencio que dice, Jaime, bueno, excelente tu compartir. Pregunto, ¿se tendría que hacer una distinción o aclaración sobre el profetismo bíblico y la vocación bautismal de ser profetas? ¿Es lo mismo? Yo voy a contestar como dijo una profe, y diría, si nuestra fe no es bíblica, no es fe. Qué maestro. Claro, porque si no, como dijo el Papa Francisco, ¿no? Creo que ojalá la Iglesia en algún minuto volviera antes de los años 300, se vivió desde el Evangelio. Porque pasa que si no la vivimos desde una experiencia bíblica que nos ilumine la vida, vivimos desde el dogma. Y el dogma no es bíblico. O sea, parte desde ahí, tiene su inspiración en el texto bíblico. No hay teología sin Biblia, pero la experiencia directa del texto es la que nos va a indicar, ¿no? O sea, nuestra fe, si no parte desde el encuentro real con Jesucristo o con el Dios del Dios de Jesús, que yo lo conozco, no dejo de compartirlo con los hermanos y no lo anuncio, entonces me estoy quedando en algo solamente intelectual. Aprovecho ahí mismo para yo sumar una pregunta, una consulta y una reflexión. Eh, Escuchando toda la exposición y justo con esta pregunta pensaba cómo asociar, digamos, o cómo relacionar, ¿sí? La figura del profeta con
la misión que tenemos como laicos, como cristianos, como católicos en el mundo, digamos, porque el título de esta charla, ¿sí?, ha sido cómo interpretar a un profeta. Creo que ya nos has dado varias pistas. Yo me anoté, por ejemplo, de que va a ser una persona que está hablando de una alianza original con Dios, nos va a recordar que nos hemos estado perdiendo en el camino, nos va a estar hablando de que hay una buena noticia, va a traer consuelo, va a estar al servicio o hablando de este siervo de Dios, eh, y va al final a decirnos que no quiere ritos, que quiere misericordia, ¿no es cierto? Yo pensaba, ¿esto es aplicable directamente a la misión que tenemos nosotros en el mundo de hoy? Es como, Mira, te voy a responder como yo veo como yo veo y vivo o trato de vivir mi fe. Cuando me acuerdo que yo iba a al catecismo, eh, la religiosa que me hizo catequesis me decía que tener fe era creer en algo que no vemos. No sé si les pasó a ustedes, ¿no? Creer es creer en algo que no vemos. Sí, a Dios no lo vemos, ¿no? Pero después fui descubriendo que en realidad creer es creer en el proyecto de Dios. Y creer en el proyecto de Dios trae todo lo que tú acabas de decir. Y si yo creo, tengo que vivir coherente con ese proyecto. Y vivir en coherencia me puede traer cosas muy buenas, como dificultades y complicaciones. Y creo gracias. que a eso le pasó a los profetas. O sea, vivieron coherentemente con el proyecto. Claro que tampoco está eh, completamente enfrentado a lo de aquellas cosas que no vemos, porque la fe también nos hace ver cosas que otros no ven. En un Exactamente. momento, en un Totalmente, momento, totalmente, sí. en un Totalmente. momento, recién estaba leyendo acá el capítulo 47, las lamentaciones sobre Babilonia, donde dice, bueno, vas a quedar, hoy diríamos, en bolas, ¿no? Vas a quedar desnuda, le dice el profeta a su pueblo, no, y sin embargo Dios, a pesar de tu desnudez, Dios no se va a avergonzar de vos y te va a rescatar. Y la verdad que una vez cuando está así, como Adán en otoño, ¿no? Este, al desnudo, ver en eso, en esa realidad, una esperanza, un atisbo que alimenta la resistencia, la verdad que es una mirada casi mística, ¿no? De algo que otros no ven. Otros ven solo el dolor, otros ven solo la desazón. Incluso en el versículo 10 del capítulo 47 dice, te sentías segura en tu maldad y decías, nadie me ve, ¿no? Muchas veces uno solo ve la corrupción o solo ve la explotación y la mirada de fe te hace ir. Pero qué bueno esto que la mirada profética es esa lectura profunda de la realidad. Totalmente, sí. Qué Sí, interesante sí. pensar también de que no lo está diciendo sobre una realidad menor de dolor, ¿no? Estamos hablando de situaciones serias, graves, de dolor profundo. Yo pienso que ahí es donde está el valor tal vez de la fe y de esta coherencia que vos hablabas, Jaime, ¿no? Porque hoy tenemos casos de gente que pierde su hogar por una inundación, o bueno, ni hablar las personas que están afectadas por algún conflicto entre países, bueno, y personas cercanas que simplemente para el invierno tienen que enfrentar la falta de recursos, y cuántas situaciones similares donde esto entonces aplica, porque realmente estamos diciendo de que cuando el profeta habló, no habló en una situación menor, banal, ¿no? Habla de un dolor profundo de exilio y de sufrimiento. Vale como ejemplo. Totalmente. Eh, Al mismo tiempo, también quisiera, yo me he quedado acá anotando cosas, ¿no? Por eso estoy viendo papeles. Claro, estoy pensando en la importancia de estos estudios
eh, además de rezar con la Biblia y además de reflexionar con la Biblia, también es bueno estudiar, ¿no? Con la Biblia, porque estoy viendo, vos nos decías, Isaías nace en el 750 y pico, dijiste vos, este, pero suponete que él empieza a escribir, porque en el encuentro pasado vimos la vocación y vos nos habías hecho leer ese fragmento donde él tiene que agarrar a su hijo e irse con el rey, o sea, ya tenía un hijo, vale decir, tenía más de 20 o 30 años. Estamos hablando de que el libro de Isaías, si luego llega hasta el 530, 500, incluso un poco más, ¿no? Estamos hablando de que este libro tuvo una gestación de unos 250 años. Ah, sí. No son un escrito, acuérdense que además se van escribiendo después del hecho, Claro. ¿no? Primero se Vale vive la decir que, experiencia, se transmite y después se escribe. claro, vale decir que no podemos tampoco, esta cosa que a veces hacemos tan mágicamente, abro la palabra y veo a ver qué con el dedo, qué me dice Dios a mí individualmente hoy, pensando que da lo mismo. Obviamente que no tenemos que ser todos exégetas para descubrir un mensaje bíblico, pero los, los estudios bíblicos ayudan a leer con más realismo, con Eh, más profundidad aquella historia y nuestra historia de Como hoy, dice, cada texto tiene su pretexto y su contexto. en su contexto, tal cual. Muy bien. Bueno, Bueno, gente querida, no sé si hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta o comentario, si no, vamos cerrando el encuentro. muy bien. Solo un mensaje para Joaquín, que ha estado muy atento hoy. El, cuando puedas, Joaco, fíjate el capítulo 44 del segundo Isaías que nos presentó Jaime, porque, como dijo Jaime, ese es el contexto eh, donde incluso hasta podría ser la base del relato bíblico de la creación que vamos a estudiar después. Dale, 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 Juan Carlos, lo leo. Muchas gracias. Si les parece, Gracias, Jaime. Barbie, Cristian, no sé si ustedes quieren decir alguna palabrita de cierre. tenemos una oración para silbarse, para despedirnos todos y después los vamos a invitar, como siempre, a quedarnos unos minutitos con un tema musical el que desee, simplemente para no irnos tan rápido a la vida de nuevo y poder reflexionar lo que hemos hablado y cada uno poder rezarlo y cada uno poder tomar nota de eso que le quedó resonando. Y no quiero dejar de contarles de nuevo a todos de que este año, recién este es el segundo encuentro que estamos haciendo y tenemos una propuesta sobre el tema en general del profetismo. Vamos a seguir trabajando distintos sábados de estos meses. Ahí les comparto un segundito para recordar la memoria, digamos, de la invitación de la propuesta que tenemos para todos. Para que no dejen de compartirlo, anunciarlo, invitar a otras personas a que se vayan sumando. Acuérdense que todos los videos quedan subidos en nuestro sitio web, es decir, que pueden volver a verlos. Dejamos también las presentaciones subidas para que puedan descargarlas. Y como les decía, entre mayo y agosto vamos a estar teniendo encuentros virtuales, que digamos, las fechas probables son estas que están acá. La próxima sería el 8 de junio y les vamos a estar de todas maneras enviando las invitaciones nuevamente. Si nos dejan en su chat, en este chat, perdón, su correo, su email, ya lo sumamos en la base de datos y les vamos dando, digamos, las noticias cuando se van publicando los videos y cuando van siendo convocados para las nuevas charlas. Los mismos que vean este video grabado nos pueden escribir a info@animacionbiblica.ar, también hace su correo, ya los anotamos para mantenerlos al tanto de las novedades. Si no, también, como les digo, pueden entrar al sitio web o acá escaneando este código QR van a ver los próximos talleres que están por venirse. Y después, más adelante, ya para el mes de julio y agosto, les vamos a proponer encuentros presenciales. Bueno, sin más. Así que el próximo encuentro sería, vos que hablaste de las inundaciones,
con alguien que está en este momento sufriendo, bueno, él no, sus hijos están trabajando en el frente de las inundaciones, que es el querido Sandro Galassi, que están padeciendo la inundación ahí en Porto Alegre. El otro día nos comentaba que sus dos hijos están trabajando allí con los afectados por las inundaciones, así que miren si no vamos a poder estudiar con él este texto que nos ha dejado aquí picando Jaime, ¿no? Cómo consolar al pueblo. Bueno, de hecho vamos a ver con él el profeta Jeremías y las lamentaciones. Qué hermoso, Jaime, lo que nos ha dejado. Muchísimas gracias. Qué bueno, me alegro mucho, ¿ah? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Fantástico. Si les parece, entonces nos despedimos todos haciendo esta oración juntos. Llenos de ti, Señor, animados por tu palabra, alimento diario a sola y con los hermanos, sostén en los tiempos de tribulación, impulso al compromiso con tu reino, salimos de nuestros miedos, zonas de confort y del individualismo que nos acosa, para anunciarte vivo en 73 libros, anunciarte hablante en tu palabra, gritarte letra viva. Confiados en la guía de tu Santo Espíritu, nos lanzamos a la misión. Amén. Hoy necesito de tu amor, hoy necesito de tu aliento. Envíame el fuego santo de tu Espíritu, Señor. Hoy necesito ver tu luz, hoy necesito ver más claro. Envíame el fuego santo de tu Espíritu, Señor. Quiero que arda en mí, quiero que fluya en mí, que destruya las cadenas que me alejan hoy de ti. Quiero que arda en mí, quiero que habite en mí, que tome mis pensamientos, que disponga nuestro encuentro. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, arde en mí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, arde en mí. Hoy necesito de tu paz, hoy necesito tu calor. Envíame el fuego santo de tu Espíritu, Señor. Hoy necesito oír tu voz, hoy necesito que me enseñes. Envíame
aquí. Espíritu Santo, arde en mí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, arde en mí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, arde en mí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, arde en mí. Ven Espíritu Santo y toma mi inquietud, mi insatisfacción, mi egoísmo, mis temores y mi frustración, mi ansiedad. Ven Espíritu Santo y toma mis debilidades, mis vicios y mi soberbia, mi orgullo y mi enojo. Ven, dulce huésped del alma, ven a habitar mi casa. Ven, Espíritu Santo, ven con tu fuego abrasador. Te abro las puertas de par en par. Te necesito, te recibo. Ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, arde en mí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, arde en mí. Espíritu, Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, arde en mí. Espíritu Santo, ven aquí en mí. Hasta luego, que tengan una hermosa tarde todos. Bueno, chao, chao. Gracias a todos. Adiós. Feliz fiestas de Pentecostés. Nos vemos. Hasta luego. Chao.